Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Marco González de Seguros Franchini. Hoy estamos muy contentos de tener al doctor Armesto Santos, actual presidente de la Sociedad Médica del Hospital San Angelino Universidad. Bienvenido, doctor, y gracias por su tiempo. Gracias, muy amable. Le agradezco mucho la invitación y estoy para servirle. No, muy contento de estar hoy para platicar, pues, de la importancia de la salud en nuestro país. Sé que pues, usted tiene la especialidad de ginecología y obstetricia, pues seguramente nos compartirá la importancia de los cuidados a lo largo de las etapas de una mujer. Claro que sí. Mire, la mujer va teniendo, a diferencia del hombre, por las cuestiones hormonales, muchas etapas muy marcadas. Bueno, empezamos obviamente desde la niñez, antes, desde lo que es los primeros meses de vida. Desde ahí ya existe o debería de existir un seguimiento hacia las mujeres, hacia las bebitas, ¿sí? Dado que los primeros 2 años de vida es cuando más absorben calcio. Que eso justamente es para prevenir, ¿sí? Que la importancia de la prevención, bueno, pues yo creo que es muy importante. Ahorita vuelvo a eso, pero bueno, voy a acabar la idea. En los primeros 2 años de cualquier ser humano, y sobre todo en la mujer, es cuando más absorben calcio. Por lo tanto, si en esos primeros 2 años no se les da el aporte de calcio suficiente por parte de la madre, a través de las leches, a través de alimentación y todo, en un futuro, ¿sí?, a los 50 más, es cuando esto va a tener una repercusión, que es cuando llegan a la última etapa, la menopausia, ¿sí?, cuando la función hormonal empieza a suprimir, y ahí es cuando tienen que echar mano de las reservas de calcio que acumularon en esos 2 primeros años de vida. O sea que lo primero que pase en los primeros años de vida influye en prácticamente toda la vida, ¿no? Toda la vida, y ahorita vamos a ir viendo por qué, ¿sí? Entonces, bueno, hablando de la prevención, pues siempre será muy importante o más importante prevenir, más barato, más cómodo, con mejores resultados prevenir que curar, que tratar. Totalmente. Esto está más que comprobado. Hay muchos gobiernos, sobre todo en los países desarrollados, ¿sí?, tienen enfocados sus sistemas de salud a la prevención, ¿sí?, no a la curación, ¿sí?, como desafortunadamente lo tenemos en países subdesarrollados o del tercer mundo, ¿sí? Y desafortunadamente en nuestro México, aunque se habla mucho de prevención, todavía no tenemos ningún... Nos falta. Nos falta muchísimo para que nuestro sistema de salud... No, y prevención en todos los sentidos, ¿no, doctor? O sea, prevención en la parte de salud, en la parte financiera, de tener un buen seguro, ¿no? Porque pues finalmente la verdad es que yo en los últimos años me ha llamado mucho la atención el crecimiento que ha tenido la salud privada en nuestro país. Pero también la tecnología ha venido a traer grandes beneficios, pero eso tiene un costo, ¿no? Claro, sí, estamos hablando de prevención a todos los niveles, ¿sí? No nada más en salud, financieramente, hacer en educación, sobre todo educar es básico, ¿sí? Yo creo que una de las principales herramientas de cualquier población, ¿sí?, y de cualquier gobierno es la educación. Sin una buena educación, lo demás no lo hay. Claro. Entre menos educado existe un pueblo, más vulnerable está a sufrir de cualquier cosa. Oiga, doctor, y hablando del tema de educación, ¿cómo le nace ese sueño por ser médico y bueno, y evidentemente después la especialidad de ginecología? Bueno, el ser médico, yo tuve desde muy chico estuve frente a 2 disyuntivas, ¿sí? Y no, mi papá médico, mi mamá química, y no es porque quisiera seguir alguna de las dos, sino porque realmente me atrajeron esas dos
esas dos ramas, ¿no? Desde muy chico yo lo que hacía en lugar de irme a jugar con cosas era ponerme a hacer experimentos de química. Creo que sí, me atraía más la química que la medicina. De hecho, yo estudié un semestre de química, pero a mí la química me atraía como materia pura, química pura. Desafortunadamente, si actualmente todavía en nuestro país no existe el apoyo, ¿sí?, científico que debería existir, ¿sí?, en mis tiempos cuando yo estudié peor aún, ¿sí? Entonces, estudiar química como tal, pues no había mucho campo de acción, cuando menos en nuestro país. Tenía uno que pensar en salir, ¿sí? Y en mis épocas todavía el salirse del país no era muy fácil, no era, se tenían que... Entonces, yo por eso me incliné más a la medicina, que era, digamos, mi otra pasión, la medicina. ¿Cómo terminé en ginecología y obstetricia? Le va a parecer muy chistoso, pero a mí me gustaba mucho la cardiología. Okay. Cirugía cardiovascular, ¿sí?, principalmente cuestión para arreglar las arterias cardíacas, ¿sí?, la coronaria. Pero yo siempre he tenido un temblor fino desde muy chico, ¿sí? Cuando yo vi eso, yo dije, no, es que con ese temblor no voy a poder hacer la cirugía cardiovascular, pues es muy precisa, ¿sí? Entonces yo tuve esa idea y por eso, ¿sí?, no me fui hacia lo que fue Cardiología. ¿Sí? Cardiovascular y cardiología, ¿sí? Entonces me puse a ver qué otra especialidad podía yo combinar lo que era lo científico, digamos, lo que era la medicina interna, ¿sí?, y la cirugía, porque yo no quería ser cirujano como tal, ni internista como tal, o sea, quería algo que se complementara, que tuviera ambas cosas, ¿sí? Y pues la que encontré fue ginecología, justamente, ¿sí? Ah, pues qué interesante. Tenemos la parte quirúrgica y obviamente tenemos la parte científica. Después me hice biólogo de la reproducción, ¿sí?, y actualmente hago anastomosis tubaria, ¿sí?, aún con mi temblor. A ver, platíquenos un poco en qué consiste este tipo de tratamiento. Entonces, bueno, pues esto choca un poquito con lo que yo pensaba, que no iba a poder hacer este tipo de cosas tan finas, ¿no? Pero sí las hago. Este tipo de tratamiento actualmente ya casi no se hace, ha quedado en desuso, ¿sí? Esto se hace para unir la trompa de falopio, ya sea después de una salpingoclasia, ya sea después de que la trompa sufre alguna alteración por infección y que una parte de la trompa queda dañada, ¿sí? Se reseca la trompa y se une, ¿sí? Y bueno, y lo que es el conducto de la trompa de falopio realmente pues es muy pequeño, son 3 milímetros, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que reconstruir, ¿sí? Entonces, bueno, actualmente ya casi no se utiliza, ¿por qué? Pues porque ya tenemos la reproducción asistida, ¿sí? El aspirar óvulos, el fertilizarlos y después transferir los embriones. Todo esto de la recanalización y de la reconstrucción tubaria pues se utilizó hace mucho tiempo. Yo creo que ya somos muy pocos los que aún quedamos que hacemos este tipo de cirugía cuando es necesaria o cuando se presenta la ocasión, ¿sí? Pero pues ya las generaciones actuales, ya meterse a reconstruir trompas, yo creo que ya les tocó verlo justamente en la historia, en los libros, pero ya no lo hacen, ya no se dedican a eso. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, más práctico hacer un procedimiento de fertilización asistida. No, pues muchas felicidades, doctor, y pues ahora sí que usted ha roto paradigmas, ¿no?, en su carrera y en algún caso que nos gustaría compartir, que pues usted sintió mucha satisfacción o que tuvo un impacto importante en su paciente a nivel de salud. Seguramente tiene muchos, ¿no?, pero hay algunos que siempre nos marcan, ¿no? Sí, me gustaría compartirle dos. Adelante. ¿Sí? Uno, yo creo que habré tenido unos 4 años de haber egresado de la especialidad. Estaba recién desempacado prácticamente, ¿sí?
Cuando trabajaba en ese entonces, yo nunca he trabajado en instituciones públicas, mis instituciones fueron los bancos. Okay. Yo le presté servicio médico a los bancos durante mucho tiempo, principalmente a Banamex. Entonces me hablan del servicio médico de Banamex, que había una paciente embarazada con un embarazo de 24 semanas, estamos hablando de 5 meses de embarazo. ¿Sí? Prematuro, ¿no? Semanas en el Santa Teresita. El Santa Teresita es un hospital que está muy cerca de, en las lomas de... Sí, es de monjas, ¿no? De hecho. Es de monjas, o bueno, era de monjas, actualmente ya, creo, si mal no recuerdo, lo compró Médica Sur, no me acuerdo, no tengo bien el dato, ¿sí? Pero en ese tiempo era de monjas. ¿Sí? Ahí estaban muchos ginecólogos de mucho renombre, ¿sí? Incluso algunos que eran presidentes y miembros de la mesa directiva de la COG, que es la Asociación Americana de Ginecobstetricia, que si podía ir a ver una paciente, que porque el médico tratante ya no se quería seguir haciendo cargo de ella, porque ahí no tenían los recursos para poderla sacar adelante. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que llego y al ver el expediente, el médico tratante era uno de los ginecólogos top. En ese entonces era presidente de la fracción México de la COG, de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Estados Unidos, ¿no? Fracción México. Ya se imaginará. ¿Sí? Yo recién salido contra alguien con muchos años de experiencia, ¿no? Toda la vida de experiencia, ¿no? Llego, platico con la paciente, era una paciente que ya tenía ruptura de membranas, ¿sí? Y hablo con ella, le explico las cosas, le digo que bueno, que hay cierta posibilidad, ¿sí? Pero que bueno, las cosas no son fáciles, ¿no? Que podíamos tener infecciones, que podíamos tener y que, bueno, que para que su bebé tuviera alguna posibilidad de vida, pues la teníamos que llevar mínimo a las 27, 28 semanas. Estábamos hablando 3, 4 semanas más, un mes con ruptura prematura de membranas. ¿Sí? En aquella época, eso casi era una blasfemia, poder proponer, ¿sí? Llevar a una paciente de ese tiempo con ruptura de membranas y continuar con el embarazo, ¿no? Total, la paciente me dice que sí acepta el riesgo, ¿sí? Ordeno su traslado, recuerdo muy bien que la trasladé al Hospital de México, yo ahí era en ese entonces donde trabajaba más. Y cuando llego a firmar el expediente, ahí estaba el maestro. Y le digo, maestro, ¿cómo estaba? Es que me hablaron. Sí, ya sé que te hablaron. Dice, ¿cómo te atreves? Dice, a contradecir mi sugerencia. Perdón, maestro, ¿qué sugerencia? Pues que ya es un embarazo que no puede seguir adelante y que se tiene que interrumpir, porque tiene más de 2 días, 3 días con ruptura de membranas, ya está con dilatación, no se puede hacer nada. Dijo, perdón, maestro, pero yo creo que sí podemos darle una opción. Es que se te va a morir la paciente, esta paciente ha sido paciente, yo soy el ginecólogo de la mamá, de la abuelita, de la bisabuelita, de las hermanas, era el ginecólogo de toda la familia, ¿no? Pues sí, doctor, disculpe que no concuerde con su apreciación, pero esto va a acabar con tu carrera, no estás bien, eres muy joven, yo sé que eres muy impetuoso, pero esto no debe de ser así. Pero bueno, haz lo que quieras. Se dio la media vuelta y se fue. Yo total, trasladé a la paciente, para no hacerles el cuento largo, tuve a la familia encima de mí, a la mamá, a las tías, que no era posible, que estaba arriesgando la vida de su hija y de su bebé. Yo hablaba con la paciente me decía que no importaba, que ella seguía adelante. Total, llevé a la paciente a las 27 semanas, ya no la pudimos llevar más porque sí empezó ya con datos de infección, ¿sí? A pesar de tenerla cubierta, y actualmente nació un bebé, un niño, salió adelante y actualmente ese niño ya es profesionista, ya es padre de familia. Qué increíble historia, ¿eh? Ese es uno de los casos. El otro caso, una paciente mía que llega en trabajo de parto,
casi con dilatación completa al Hospital de México, primigesta, nace el bebé y empieza con un sangrado tremendo por un acretismo placentario, que es cuando la placenta se mete dentro de las capas musculares del útero, ¿sí? Por más que traté de ponerle para que se contrajera el útero, de limpiar el útero y todo, seguía sangrando. Obviamente tuve que entrar y quitarle el útero, ¿sí? Le tuvimos que transfundir alrededor de 7 unidades de sangre por todo lo que había sangrado. Pero la paciente salvó su vida, su bebé está bien, obviamente no pudo volver a tener bebés, pero bueno. Pues qué historias, doctor, y gracias por compartir. Son los dos que, aparte de otros, pero yo creo que son los dos que más me han marcado. Ahora, usted, como comenta, pues siempre ha estado en la parte de la salud privada, ¿no? Y seguramente en estos casos, pues por el tiempo que estuvo hospitalizado, ambos casos y demás, pues el tema del costo, pues primero es el tema de la salud, pero luego muchas veces la familia o la misma paciente pues está preocupada o pensando, ¿no? en cómo poder hacer frente a lo que implica atenderse en un hospital privado. Bueno, aquí eso es básico, y más en el primer caso que platicamos, ¿sí? Porque ahí no nada más es el costo de una persona, es el costo de 2 personas. Un producto prematuro en una terapia intensiva, ¿sí? Se lleva un dineral. ¿Sí? De hecho, le doy un dato, hay un promedio un día en terapia intensiva de un bebé o de un adulto, te puede llegar a costar 150, 200 mil pesos. Claro. ¿No? Claro, un tratamiento, el tener a un bebé 2 meses, en una terapia por prematuro, estamos hablando de millones de pesos, no estamos hablando de... No, de cualquier cosa. Y ahí es donde yo digo que, bueno, hoy en nuestro país existen muchas opciones en el tema de seguros. Y oye, si estás planeando tener familia, contrátate un seguro y después de 10 meses, tanto la mamá como el bebé van a estar tranquilos de que ante cualquier complejidad, pues van a estar cubiertos económicamente, ¿no? Y que ya solamente se preocupen por la parte de salud. Vuelvo a lo que hablaba en un inicio, es educación. Yo en lo particular a mis hijas las aseguré antes de nacer. Por lo tanto, mis hijas tenían cubiertas enfermedades congénitas que habitualmente los seguros no cubren. Y eso lo tenían cubierto porque su seguro empezó antes del nacimiento. Yo siempre digo que un bebé que nace con seguro es un bebé con pedigrí, ¿no? Porque ya no importa lo que se cruce en términos de salud en su vida, pues van a tener resuelto el tema económico, ¿no? Exacto. Entonces, por eso le digo que es cuestión de educación, ¿sí? O sea, educar a la gente a que tiene que prevenir, y dentro de la prevención es tener el seguro. Así como todo el mundo se preocupa de antes de sacar un auto de la agencia, asegurarlo, ¿sí? Por si al sacarlo choca. Ahora, ¿qué es más importante? La salud, porque sin la salud no hay nada, ¿no? Pero estoy haciendo esa analogía porque sí se preocupan mucho por el auto, pero no se preocupan por pensar en asegurar la salud, ¿sí? Sobre todo cuando son jóvenes. ¿Por qué? Porque prácticamente no utilizan los seguros, ¿sí? Los seguros se empiezan a utilizar después de los 50 años, ¿sí? que es cuando son más caros. No, y el tema es que lo quieras comprar ya enfermo, porque pues ahí puede ser que... Sí. Entonces, si nos comparamos con otros países, la población asegurada de nuestro país es mínima. Le doy el dato, en México es el 7%, y mucho por empresas que pagan este tipo de seguros. Por eso los seguros son tan caros en México, ¿sí? Pero hoy afortunadamente la verdad es que hay opciones para todos los bolsillos y necesidades, ¿no? Si nos comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Que es nuestro vecino, y perdón porque siempre nos estamos comparando con Estados Unidos, pero es que es la referencia en muchos aspectos, ¿sí? Allá los seguros son baratísimos, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Pues porque allá más del 80% de la población tienen seguro, de algún tipo, pero sí, claro. Y mucho ayudado por el gobierno, ¿no? Exacto. Entonces, por lo tanto, las primas bajan y bajan mucho, ¿sí? Porque es cuestión de demanda, oferta, ¿sí?
Totalmente. Caímos en un mercado de demanda-oferta, ¿sí? Entonces, entre menos demanden la cuestión de los seguros, obviamente las compañías pues tienen que cobrar más para poder cubrir a ese pequeño porcentaje de la población. Si tuviéramos un porcentaje más amplio de la población asegurado, que aparte les va a redituar en un beneficio. ¿Por qué? Porque aun cuando sean un internamiento de pocos días de una cirugía programada, actualmente entrar a un hospital sin pensar en terapia intensiva, sin pensar en terapia intermedia, sin pensar en ninguna complicación, que sea una cirugía programada, ¿sí?, de entrada por salida, ¿sí?, las cuentas no bajan entre 300 y 500 mil hasta 1 millón de pesos, dependiendo del tipo de cirugía. No, y lo interesante es que hoy hay opciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí acercarse a expertos en el tema que les apoyen y que pues tengan esa tranquilidad, ¿no? Y más que ahora hay opciones. Hoy hay seguros que por 600 pesos al mes puedes tener la tranquilidad de millón y medio de pesos ante una enfermedad o accidente, ¿no? Y además hay ofertas en donde uno arma su seguro dentro de su preferencia. ¿Qué quiere uno pagar más póliza? ¿Qué quiere uno tener cubierto? ¿Qué no quiere uno tener cubierto? ¿Cuánto quiere uno deducible? Todo. Si quiere un deducible muy bajo, pues obviamente el coaseguro va a ser muy alto, o viceversa. O sea, hay muchas opciones que antes no había. Hay que buscarlas, ¿no? Yo creo que ese es el consejo. Pero lo primero es educar a la gente que tiene que comprar un seguro. Esto de los seguros de gastos médicos, ¿sí?, para la población en general, sobre todo ahorita, en este momento que en nuestro país hay una crisis real de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene la capacidad de proporcionar los servicios de salud adecuados como los tiene que haber. Hay mucha falta de medicamentos, hay mucha falta de atención y todo. Así como hace algunos años implementaron que fuera obligatorio, ¿sí?, al menos tener un seguro para daños a terceros en los carros, que no podía uno tener un carro sin un seguro al menos de daños a terceros. Se debería de implementar, ¿sí?, por el mismo gobierno, hacer obligatorio que una persona, ¿sí?, tenga un seguro de gastos médicos, ya sea contratado por cuenta propia, ya sea a través de una empresa. Y yo creo que ahí las compañías aseguradoras, además de bajar los costos, aumentarían los beneficios. Claro, totalmente. ¿Por qué? Porque también es cierto que hay muchas veces que no voy a pagar esto, no voy a pagar esto. ¿Pero por qué? Porque volvemos a lo mismo. El nicho de población es muy poca, ¿no? Entre más nicho tengan, podrían cubrir más cosas y que la población estaría mejor cubierta, ¿no? Y tener la tranquilidad. Claro. De que si se va a enfermar, poder acudir a cualquier lado. Pues el mejor consejo es la prevención en la salud y la prevención en tener un buen seguro, ¿no? Sí, y la prevención en todos los sentidos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Oiga, doctor, hablando un poco de su rol como presidente de la Sociedad Médica del Hospital San Angelino Universidad, ¿cuál es el fin de esta sociedad y qué beneficio tiene finalmente los pacientes que llegan con ustedes a Hospital San Angelino Universidad? Bueno, los pacientes como tal, con el médico que llegue, pertenezca o no pertenezca a la sociedad, yo creo que aquí en el hospital existe un grupo de médicos muy capaces, muy profesionales, ¿sí?, de mucha experiencia. Y hay de todas las especialidades, ¿verdad? Especialidades. El fin de una sociedad médica, ¿sí?, no nada más la del San Angelín, de cualquier sociedad, pero bueno, el fin de nuestra sociedad básicamente es académico, ¿sí? Es académico, es que nos estemos actualizando todos los médicos, cada quien en su especialidad, ¿sí?, que esas actualizaciones les repercutan puntos de sus diferentes consejos para recertificarse, ¿sí?, y además conseguirles algunos beneficios, ¿sí? La sociedad es para los médicos, no para los pacientes. ¿Sí? Pero finalmente, si hay mejor educación del médico, pues va a haber una mejor consulta, una mejor atención, ¿no? Sí, nuestros pacientes es nuestro fin, sí, estoy de acuerdo, sí. Pero la sociedad lo que busca es mejorar al médico en todos los aspectos, ¿sí? Y dentro de esas
cosas que buscamos, por ejemplo, es conseguirles, por ejemplo, seguro de gastos médicos, por ejemplo, para ellos y para sus familias, seguros de autos, seguros, sí, diferentes tipos de seguros o diferentes, o algunos beneficios que puedan ayudar al médico, sí, y que sea... Porque el médico también necesita protección, ¿no? por pertenecer a la sociedad, ¿no? Entonces... Pues qué interesante, doctor. Ese es el fin de una sociedad, ¿sí? El ver por el médico, ayudar al médico en su capacitación, en congresos, y obviamente también en aspectos legales, ¿sí? Orientarlo en aspectos legales, porque bueno, como médicos no estamos exentos de tener alguna demanda o algún problema legal, ¿no? Claro. No, pues desearle mucho suerte, doctor, como presidente de la sociedad. Pues seguramente muchas de sus pacientes agradecen esas buenas decisiones y buena atención que han recibido de usted. Agradecerle por su tiempo y por ayudarnos a tener un México protegido. ¿Algunos últimos mensajes que le gustaría darle a las mexicanas en cuanto al tema de su especialidad? Al tema de salud, que se cuiden, que sigan las indicaciones de sus ginecólogos, que no porque se sientan bien no dejen de ir a sus revisiones. Volvemos a lo mismo, la prevención cuenta y cuenta mucho, ¿sí? Y que si les es posible tengan un seguro de gastos médicos mayores, mayores y menores, porque ahora hay de los dos, ¿sí? Mayores y menores, porque esos son de las cosas que uno quiere nunca utilizarlos, pero cuando los necesita, da gracias de tenerlos. Ok. Qué amable, doctor. Gracias por su tiempo.